Y algunas ONG de supuesta defensa de los derechos humanos, como IDL, APRODE y otras, que se han dedicado a defender delincuentes terroristas. Y en casos como, por ejemplo, la operación Chavín de Huántar, el Frontón, el mal llamado Escuadrón de la Muerte, que han perseguido y siguen persiguiendo todavía con estos recursos a miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Va a cortar el modus operandi de quienes, aprovechándose de la cooperación internacional, se llenan los bolsillos a costa del destino que tenía que haber sido los más pobres del Perú. Este proyecto, tantas veces antagonizado, presidente, por diferentes ONGs, hoy día el Congreso se pone a la altura. Que han vivido en una especie de isla, ¿no? No rendían cuenta a nadie, no pagan impuestos y le ponen la agenda política al país. Organizaciones que reciben dinero del extranjero con la finalidad de trasladarlo hacia poblaciones vulnerables, pero que ya hemos visto varias denuncias que muchas de estas se quedan hasta con el 80% de este dinero para el pago de planillas. Hoy me dirijo al Pleno del Congreso con un mensaje claro y urgente. No podemos seguir permitiendo que millones de dólares no tengan control ni rendiciones de cuenta. Por eso se presentó el proyecto 7140, que junto con otros, ¿no?, se ha hecho para fortalecer a la APSI con el fin de poner fin a este descontrol que tenían las ONGs en nuestro país. Permítame presentar un poco el panorama, colegas. En el 2022, la cooperación técnica internacional ejecutada en el Perú alcanzó la exorbitante suma de más de 490 millones y solo un 4% más que el año anterior, consolidando una tendencia ascendente en las últimas décadas. De este monto, solo 278 millones fueron manejados por 1.695 ONGs y 175 ENIECs registradas en la APSI. Estamos hablando de entidades que en algunos casos ejecutan entre 5 y 22 millones de dólares cada una. Son millones, recursos que deberían llegar a los más necesitados, pero que en muchos casos terminan en manos dudosas o financiando agendas que cada quien tiene que ver y deberían ver el bienestar de nuestro pueblo. Sin embargo, la APSI no ha tenido este control. Muy poco, casi nada se ha logrado. Según Latina Noticias, que fue un programa que salió en octubre del 2023, la supervisión de estos fondos se han desplomado en un alarmante 83% entre el 2015 y el 2023. En el 2022, ya casi 3.000 entidades registradas, solo se pudieron supervisar 156. Y de esas, apenas 6, ni una más, tuvo una suspensión temporal, no hubo una sanción ejemplar. Estas irregularidades abundan y son escandalosas. Voy a resumir porque son muchas. Hay casos graves. En marzo del 2024 se informó sobre que una etnia Shipibo-Conibo llegó a Lima para denunciar ante la Defensoría del Pueblo al Instituto de Defensa Legal, el IDL famoso, y la Forest People Program, por usar su nombre sin permiso, vulnerando su autonomía constitucional. ¿Y qué decir del escandaloso destape que hizo Willax en Contracorriente sobre la International Consumption Financial Investigation a fines del 2024? La ONG Kene, liderada por la señora Potrat, había recibido millones de dólares del extranjero para atacar a las empresas como Tashmi, afectando a más de 10.000 peruanos con 9 denuncias falsas. 2 minutos para que concluya, por favor. Gracias, señor presidente. Y algunas ONG de supuesta defensa de los derechos humanos, como IDL, APRODE y otras, que se han dedicado a defender delincuentes terroristas. Y en casos como, por ejemplo, la operación Chavín de Huántar, el Frontón, el mal llamado Escuadrón de la Muerte, que han perseguido y siguen persiguiendo todavía con estos recursos a miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
De esta manera no podemos permitir que estas ONG sigan utilizando el dinero del extranjero. Y acá no estamos atacando a las buenas ONG, porque ellas sí cumplen, la mayoría, y hacen su trabajo. Acá estamos yendo para que todas en general, mediante la transparencia, se inscriban y determinen en qué proyecto, en qué se va a usar y qué finalidad tienen del empleo de estos. Esto es un problema, no es un problema aislado, colegas. Miren lo que pasó en Estados Unidos. El señor Trump y USAID, ya sabido por todos. Y esto es solamente una parte de lo que ha llegado al Perú. Hace poco, una ONG disfrazada de ayuda ha tenido dinero también a través de USAID, que han generado el empleo de este dinero para otras cosas y no para lo que realmente deberían estar. Por eso es que este proyecto modifica esta ley de la APSI para darle realmente poder, para que pueda, mediante la transparencia y el control de la misma, poder llegar a mejorar el empleo de estos fondos. No se trata de ir en contra de una u otra personalidad o persona, sea jurídica o no. Se trata de que haya transparencia, que el empleo de los fondos sea utilizado realmente para nuestro pueblo peruano y no para que algunos se llenen los bolsillos, como ha pasado en los últimos años. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, colegas congresistas, hoy día estamos ante uno de los proyectos más importantes de este periodo parlamentario. Una propuesta legislativa que definitivamente va a cortar el modus operandi de quienes, aprovechándose de la cooperación internacional, se llenan los bolsillos a costa del destino que tenía que haber sido los más pobres del Perú. Este proyecto, tantas veces antagonizado, presidente, por diferentes ONGs, hoy día el Congreso se pone a la altura. Hace pocos días hemos escuchado al presidente Trump decir que la ayuda para el desarrollo ha sido despilfarrada con otros fines. El secretario de Estado norteamericano señaló que de cada dólar que tiene como destinatario las clases más necesitadas, escasamente llega 12 centavos. O sea, el grueso, el 88%, se queda en quienes captan esta cooperación internacional. Por eso es el momento que este proyecto de ley, que cubre todos los vacíos que se puedan ustedes plantear, viene a poner al Perú a la altura de los grandes países. Por ejemplo, la ley FARA de los Estados Unidos exige que los agentes demandantes extranjeros se inscriban en el Departamento de Justicia en los 10 días siguientes a su creación. Y todas estas leyes, conjuntamente con la ley FIRST de Inglaterra, la ley de Australia, de Canadá, lo que buscan es la transparencia. Todos estos grupos que manejaban las ONGs y que a usted, presidente, y a los congresistas nos exigen transparencia, estas reticencias y estas maniobras burdas los muestra que no quieren tener transparencia. Pero hoy día la ley es la herramienta para que tengamos transparencia. Escasamente en el Perú, solamente el 15% de las ONGs inscriben sus proyectos. Y la capacidad de APSI para fiscalizar el año 2023, de las 1.779 ONGs, solamente pudo fiscalizar a 63. Es decir, ni el 5%. Asimismo, un país que le da beneficios tributarios necesariamente Dos minutos. Presidente, la ley es tan importante que a veces tomo más tiempo y le reciben beneficios tributarios. El año 2023,
33 millones de devoluciones hizo la SUNAT sin tener los proyectos, sin ver cuál había sido el fin final de estos fondos. Y estos fondos, por supuesto, que se han licuado. La Unidad de Inteligencia Financiera, presidente, señala más de 180 transacciones sospechosas y que ponen al Perú como un paraíso fiscal. Por eso es que la Unidad de Inteligencia Financiera señala que no tiene las herramientas para poder fiscalizar estos fondos. Es fundamental destacar que en este proyecto que debatimos ha recogido de manera acertada las propuestas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asimismo, es indispensable facilitar programas de capacitación para las ONG que gestionan fondos de cooperación. Y de la misma manera, el proyecto plantea la necesidad de fortalecer la colaboración entre la APSI y entidades de supervisión como la SUNAT, porque crea la intendencia en la SUNAT para que este esfuerzo conjunto permita integrarse al sistema de vigilancia de estos fondos. ¿Qué mejor que la SUNAT, que sabe cómo se mueven los fondos? Por eso, presidente, es el momento de que el Congreso de la República se ponga de pie en defensa de los más pobres, porque es a ellos los que está dirigida la cooperación internacional, pero son ellos los que escasamente reciben 12 centavos por cada dólar que se invierte. Ahora el Congreso les dirá no, y que llegue pues el pleno de los fondos para que los proyectos de salud, los proyectos de desarrollo, los proyectos ambientales cumplan su fin y que todos los proyectos estén inscritos en el APSI y podamos tener lo que tanto queremos, un desarrollo complementario, porque los fondos, cuando pretenden decir que se cae... Un minuto para concluir. Pretende desacreditar y decir que se cae justamente el presupuesto nacional, les digo no, estos fondos son complementarios, porque 500 millones de dólares al año no es prácticamente nada con relación a los 70.000 millones de dólares al año que tiene el presupuesto nacional. Por eso, queridos colegas congresistas, es el momento de asumir la responsabilidad, de tomar decisiones que son las que tienen que estar in pectore en cada uno de nosotros y podamos ser vigilantes y que estos fondos lleguen a su destino final y no se festinen, así como vemos en las diferentes zonas de ONGs con tanta riqueza que se exhibe a costa de los pobres. Gracias, presidente. Qué bueno que estemos debatiendo temas de gran importancia, ya que estos son los efectos de la renuencia de las supuestas organizaciones sin fines de lucro, reguladas por el APSI, de omitir presentar su declaración anual que representa justamente la intención de ocultar el manejo de sus fondos, y esto puede configurar un presunto caso de lavado de activos. Si bien es cierto el numeral 3.2, inciso 2 del artículo 3 de la ley número 29038, ley que incorpora el UIF-Perú a la SBS, incluye a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados justamente a informar. Esto lo hacen de manera genérica, por lo que se hace necesario modificar el artículo 3 de la ley 29038. En ese sentido, de especificar que también están comprendidas las personas jurídicas sin fines de lucro inscritas en los registros de la entidad e institución extranjera, cooperación técnica internacional e INEX. Es por ello, presidente, que habiendo presentado también yo mi proyecto de ley con número 5909/2023, con fecha anterior al presente dictamen y que tiene el mismo espíritu, solicito, presidente, se sirva acumular y en ese acto le alcanzo una propuesta a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para que incorpore como quinta disposición complementaria, modificatoria, el texto que le adjunto en ese acto. Basta ya justamente de lucrar de la pobreza de nuestro país. Hoy queremos que todas estas corporaciones... Señor presidente, en la propuesta se incluye un registro de organizaciones y entidades que ejecutan cooperación y que realizan activismo político. Esto está en el artículo
cuarto. Entonces, esto podría considerarse contrario a lo que señala el artículo 2 de la Constitución, ya que estaría contraviniendo la libertad de pensamiento y expresión. Entonces, solicito, señor, una cuestión previa para que regrese a la comisión y se arregle este punto que estaría contraviniendo la Constitución Política del Perú en el artículo 2, señor presidente. De un tiempo a esta parte, presidente, existieron organizaciones que parecía que han vivido en una especie de isla, ¿no? No rendían cuenta a nadie, no pagan impuestos y le ponen la agenda política al país. Organizaciones que reciben dinero del extranjero con la finalidad de trasladarlo hacia poblaciones vulnerables, pero que ya hemos visto varias denuncias que muchas de estas se quedan hasta con el 80% de este dinero para el pago de planillas. Organizaciones que en su gran mayoría, casi el 90%, opera de manera clandestina porque ni siquiera está inscrita en la APSI. Organizaciones que impunemente promueven agendas de desestabilización e incluso promoviendo delitos en nuestro país, y aquí no pasa absolutamente nada. Presidente, ningún peruano, ninguna institución en este país tiene corona. Cualquier ciudadano que decide poner un negocio, que decide abrir una asociación, sabe perfectamente bien que tiene que registrarlo ante las autoridades correspondientes, sabe que tiene que pagar impuestos, sabe que tiene que reportar sus ingresos, sabe que tiene que sacar las licencias correspondientes, pero no así las ONGs. Basta ya de tanta impunidad. Comencemos por lo más básico y elemental en un Estado de Derecho, la transparencia. Y eso es lo único que se busca con este proyecto, transparentar y fiscalizar los ingresos de las ONG. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué oculta? Gracias, presidente. Congresista Guillermo Bermejo, 2 minutos. Gracias, presidente. Lo que no se dice acá es que la USAID, por ejemplo, fue creada para contener los avances sociales en América Latina bajo la consigna que ningún país volviera a pasar por lo que pasó con la Revolución Cubana. Esa fue su intención. La creación de las ONGs y del financiamiento de la USAID ha sido un instrumento del imperialismo norteamericano para toda América Latina. Pero no es el único, señor presidente. No es el único. Están las agendas clandestinas de la CIA, eso que hacían negocios con el narcotráfico en los años 80 para acabar con la revolución sandinista en Nicaragua. No es la única, señor presidente, porque también existen lobbies religiosos con agendas absolutamente conservadoras que triangulan entre Israel, Estados Unidos y los países de América Latina y agarran a los pastores locales y se los llevan a pasear para allá para que luego, ¿no?, justifiquen las atrocidades que comete el sionismo israelí contra el pueblo palestino. No es el único, señor presidente. También están los lobbies de las transnacionales que financian partidos de ultraderecha, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Contra eso también habría que decir algo y oponernos en este Congreso de que se utilicen ese tipo de recursos en agendas que violan las soberanías nacionales. Incluso, señor presidente, los lobbies militares, que bajo pretextos de quedar bien con algún país, violentan la soberanía nacional. Ahora, habría que ser un poco más coherentes, y presidente, le ruego un minuto para poder terminar lo que quiero decir. Digo que habría que ser coherentes porque estamos en contra de la utilización de USAID y sus recursos en el Perú, y me imagino que es lo mismo, ¿no?, en un sentimiento continental con el resto de los países. Pero no hay coherencia, señor presidente, cuando aquí recibimos a personajes como Leopoldo López, como María Corina Machado, como el señor Edmundo González, y este Congreso de la República los premia y los reconoce como presidentes cuando justamente una de las grandes denuncias que hay en contra de la USAID es que la oposición golpista de Venezuela ha agarrado fondos de USAID y se ha metido $5.000 millones a los bolsillos. Entonces habría que ser un poco coherentes, ¿no? Porque
Si estamos en contra de todo tipo de injerencias, tendríamos que estar en contra de otro tipo de injerencias, las económicas, ¿no es cierto? Las que vienen del Fondo Monetario y que han destruido este país. Las militares que violan nuestra soberanía, las antidrogas, que no solamente las ONG las han sostenido desde sus espacios, sino que el Estado peruano y la derecha de este país ha mantenido, sabe Dios a cambio de qué. Entonces, señor presidente, yo creo que aquí hay un tema absolutamente político. En la voz de uno de los que han tomado la palabra hoy lo han dicho. Les duele que algunas ONGs hayan ayudado humanitariamente a personajes que fueron sus derechos violados, como los familiares de Cantuta y Barrios Altos. Este es un proyecto de ley con un alto contenido político y por lo tanto yo lo tengo que rechazar. Muchas gracias. Bien. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Flores. 2 minutos. La estadística presentada revela que más del 85% de las organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional no inscriben ante la APSI sus proyectos, sus programas o actividades. Con la ley que se propone ahora estarán obligados a hacerlo. Menos del 50% de los recursos que reciben las organizaciones que gestionan cooperación técnica internacional son transparentados, existiendo la probabilidad que el recurso, bajo el pretexto de que el proyecto involucre actividades en otro país, salga a paraísos fiscales o también que se configuren como los delitos de defraudación tributaria. Con la ley que se propone ahora, la Intendencia adscrita a la SUNAI y a la UEF, con sus facultades ampliadas, evitarán estas situaciones. Conforme lo han señalado los mismos representantes de la APSI en las 2 oportunidades en que han concurrido al seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, la capacidad de fiscalización que tiene la APSI frente a las organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional no llega al 5% de la totalidad de organizaciones registradas. Con la presente propuesta se propone fortalecer la labor de la APSI y generar las condiciones necesarias para que ejerza su labor fiscalizadora. El 34% de personas jurídicas extranjeras financian organizaciones no gubernamentales, pudiendo llegar a percibir ingresos anuales que van entre los 500.000 y 5 millones de soles para fines destinados según información recibida, con la promoción de la educación, temas asistenciales, medio ambiente, defensa de derechos humanos y salud, entre otros. Muchas veces la cuantía de los fondos recibidos por las organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional la hace susceptible de desvío para lavado de activos, financiamiento al terrorismo o proselitismo político. La UIF deberá desarrollar una labor más proactiva a fin de tomar las acciones que le competen. Por ello se le ha otorgado dicha competencia. El director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional informó que hasta septiembre del 2023 se realizaron intervenciones de supervisión a 63 organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional. De las registradas hasta esta fecha, han demostrado insuficiencia en la labor realizada. Las organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional deben reportar la ejecución de sus proyectos. Sin embargo, en el 2022 solo lo hicieron 276. La totalidad de organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional registradas ante la APSI es un indicador de una enorme desproporción, situación que amerita mayor fiscalización. La totalidad de organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional registradas a la fecha y la ejecución informada ante la APSI es un indicador de una enorme desproporción, situación que amerita mayor fiscalización y transparencia y por ende una revisión a la normativa aplicable a fin de evitar que se utilicen los fondos que les son entregados por los sectores públicos o privados en actividades para las cuales
no fueron creadas, obligando de esta manera a que transparenten sus recursos, indicando a qué actividades están siendo destinados. Señor presidente, colegas congresistas, consideramos que el marco legal propuesto será de beneficio para el país. Por ello, en atención a lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación de los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7354, 7367 y 7505 del 2023 CR, con el texto sustitutorio contenido en el dictamen sustentado. Han votado a favor 71 señores congresistas, 15 en contra, 4 abstenciones. Más a favor Montalvo, Zeta, Yarrow, Herrera Medina, Soto Palacios, Barbarán, Taipe, Paredes Castro, Alba Rojas y Picón. En contra Sánchez. Tiene la palabra congresista Williams a favor.